¿Qué pasaría si se descubriera que la cuna de la primera religión de la humanidad se encuentra en el corazón de África, mucho antes de la aparición de las religiones mundiales conocidas hoy, y que esta información fue deliberadamente silenciada durante siglos? ¿Lo creerías o lo considerarías otra teoría de la conspiración? Este próximo descubrimiento podría desafiar las nociones establecidas sobre la espiritualidad, la fe y el origen del ser humano en su conexión con lo divino. Quizás una intuición interna te ha traído hasta aquí, una sensación de que falta un eslabón perdido en la historia espiritual de la humanidad, uno que fue borrado, distorsionado u ocultado por aquellos que tenían más que perder si esta verdad salía a la luz. La historia oficial, familiar a través de libros y sermones, a menudo ignora o minimiza las evidencias espirituales que apuntan a una sabiduría ancestral surgida en tierras africanas. Los pueblos antiguos poseían una profunda comprensión de la vida después de la muerte, el juicio espiritual, el paraíso, el infierno, las leyes divinas y un creador supremo. Un Dios único era venerado en las culturas africanas miles de años antes de que Moisés escribiera los primeros libros de la Biblia. Pero, ¿por qué esta información ha permanecido oculta? ¿Por qué no se ha hablado de ello? La razón es que esta revelación es inquietante. Perturba las estructuras que definen lo que se considera aceptable u oficial en la historia de las religiones. Demuestra que la cuna de la espiritualidad humana no se encuentra en Roma, Jerusalén o Atenas, sino en las profundidades del África precolonial, donde personas sin tecnología moderna, pero con sabiduría espiritual, comprendían los misterios que hoy llamamos fe. Imaginen que los fundamentos de la espiritualidad, las ideas de salvación, el juicio eterno y un Dios creador no surgieron con el judaísmo o el cristianismo, sino que fueron inspirados, influenciados o incluso copiados de una tradición espiritual africana mucho más antigua. Imaginen que la Biblia, con sus verdades eternas, también lleva en sí las sombras de un pasado deliberadamente oculto. Esto no es solo un recuento de hechos históricos, sino una llamada al despertar y un viaje hacia las raíces espirituales más profundas de la humanidad. Consideremos los informes ignorados por la comunidad académica, las evidencias arqueológicas silenciadas y las tradiciones orales africanas que han sobrevivido a siglos de dominio colonial y religioso. Descubramos cómo África, tan marginada en las narrativas oficiales, es en realidad la cuna sagrada de la conexión entre el ser humano y lo divino. Prepárense para escuchar los nombres de deidades olvidadas, aprender sobre prácticas espirituales milenarias que resuenan con las verdades bíblicas y ver paralelismos impresionantes entre las religiones tradicionales africanas y los pilares de la fe cristiana. No se trata de una confrontación, sino de una revelación destinada a sacar a la luz lo que fue relegado a las sombras de la historia. Si has llegado hasta este punto, es porque hay en ti una sed de respuestas, una sensación de que lo que nos enseñaron quizás solo fue una parte de la verdad. Abre tu mente, tu alma, y sumérgete en este misterio milenario. La primera religión de la humanidad no es una leyenda. Existió y ha sobrevivido en fragmentos que hoy se revelan. Pero antes de desvelar estas profundas conexiones, es necesario comprender qué sucedió realmente en el origen de todo. Al reflexionar sobre la historia de las religiones, ¿por qué tan raramente recordamos a África como la cuna de la espiritualidad humana? Es como si una barrera invisible ocultara un pasado sagrado, deliberadamente olvidado. Pero basta con detenerse un momento y observar con atención para que las señales del pasado salten a la vista, como si esperaran ser notadas. Mucho antes de la aparición de las grandes religiones organizadas, los pueblos africanos ya vivían en estrecha conexión con el mundo espiritual, realizando rituales que expresaban su unidad con un creador supremo, su fe en la vida eterna y el juicio post-mortem, su búsqueda de la pureza interior y el cumplimiento de principios morales muy similares a los que más tarde se registraron en los libros sagrados. ¿Por qué se ha descartado todo esto?
¿Por qué este legado espiritual fue condenado al olvido? La respuesta puede ser mucho más incómoda de lo que parece. Existe un motivo, explicable desde el punto de vista histórico y religioso, para excluir a ciertos pueblos de la historia sagrada. La imposición de una visión eurocéntrica, centrada en las civilizaciones grecorromana y judeocristiana, hizo posible ignorar o incluso destruir por completo las milenarias raíces espirituales del continente africano. Las palabras del Evangelio de Juan 1:5 adquieren aquí un significado especial. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque en África brillaba una luz intensa, conectada con lo divino. Sin embargo, la oscuridad del colonialismo, el dominio cultural y una teología sesgada impidieron que esta luz fuera reconocida. Fue rechazada, ridiculizada, tildada de superstición y paganismo, aunque en realidad podría haber sido la semilla de la fe que luego germinó en otras partes del mundo. Imaginen esto: comunidades que vivían en armonía con la naturaleza, pero que sabían cómo dirigirse a un Dios único. Personas que hablaban del paraíso y el infierno mucho antes de que estos conceptos fueran sistematizados en los textos canónicos. Ritos de purificación, ayunos, sacrificios simbólicos, rituales de perdón y redención. Todo esto ya formaba parte de la vida espiritual de las sociedades africanas hace miles de años. Eso es religión, eso es fe, eso es comunión con lo sagrado. Y lo más asombroso es que estas costumbres no surgieron de la nada, se transmitieron de generación en generación, cuidadosamente preservadas como un tesoro precioso. ¿Cómo se puede afirmar entonces que la espiritualidad africana no tiene derecho a existir, o que se encuentra en un nivel inferior de desarrollo, o que en su base no hay un principio divino? El hecho es que la historia, escrita por los vencedores, prefirió borrar estas raíces. Los colonizadores, al imponer su fe, no buscaron el diálogo con las creencias ya existentes. Vinieron a reemplazarlas. Donde antes reinaba la reverencia, sembraron el miedo. Donde había sabiduría, establecieron dogmas. Donde existía una conexión directa con lo divino, introdujeron intermediarios, doctrinas y estructuras jerárquicas. Todo esto contribuyó al olvido colectivo de los verdaderos orígenes de la espiritualidad humana. Pero ahora gradualmente esa luz oculta comienza a brillar de nuevo. Se está produciendo un despertar. Cada vez más personas cuestionan lo que se les presentó como una verdad absoluta, buscando comprender dónde comienza realmente el camino espiritual de la humanidad. Y al hacerlo, inevitablemente dirigen su mirada hacia África, pero ya no con el desdén del pasado, sino con sed, respeto y el deseo de reconstruir un puente que nunca debió ser destruido. En efecto, un estudio profundo de las antiguas tradiciones religiosas africanas revela paralelismos sorprendentes con los principios bíblicos, lo que suscita un interés genuino. El concepto de un Dios creador, encarnado en diversos nombres como Olumare, Nambi, Mulungu o Magu, en diferentes grupos étnicos, apunta a un ser supremo, soberano y todopoderoso, que escapa a la representación humana. No resuena esto con el mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza del libro del Éxodo. Es una coincidencia o una evidencia de una búsqueda espiritual común. Además, la creencia en la vida después de la muerte, las recompensas espirituales, la moralidad divina, la conciencia del pecado y la necesidad de purificación han sido parte integral de las creencias africanas durante siglos. Algunas de estas creencias incluso hablan de entidades espirituales, similares a los ángeles y demonios de la teología cristiana, que influyen en el mundo físico desde el ámbito espiritual. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿acaso la revelación espiritual africana fue simplemente ignorada por la comunidad mundial? Quizás por eso ciertas fuerzas buscaron silenciar esta historia, porque tomar conciencia de que Dios siempre ha hablado a la humanidad en diferentes épocas, en distintos idiomas y a través de diversos canales, nos acerca más a Él.
empezamos a comprender que el mensaje no pertenece exclusivamente a un pueblo, nación o cultura, sino que abarca a toda la creación. África, como parte integral del plan divino, no solo participó en este proceso, sino que posiblemente fue el punto de partida de toda comunicación espiritual. Tal revelación puede resultar incómoda, ya que nos obliga a salir de nuestros marcos de referencia. Reconocer que el Espíritu de Dios sopla donde quiere y que quizás, mientras muchos buscaban lo sagrado en palacios reales y templos de piedra, Dios ya se manifestaba al son de los tambores en los bosques, en los rituales sinceros de un pueblo que, aún sin una Biblia escrita, llevaba la palabra viva en su corazón. Esto debería ser suficiente para reconsiderar las ideas establecidas sobre las religiones de la antigüedad. Es aquí donde nuestra reflexión adquiere una profundidad especial. Si existe una verdad espiritual que ha sido silenciada, también surge la responsabilidad de revelarla. Con esto no mencionamos por una fe, sino que ampliamos horizontes. Reconocemos que la presencia de Dios trasciende los textos escritos y las tradiciones organizadas, manifestándose donde antes nadie se atrevía a mirar. En la historia de la fe, existe un hilo roto que conecta la revelación más antigua de la humanidad con lo que hoy se conoce como monoteísmo. La creencia en un único Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, este hilo no comenzó con Abraham, como comúnmente se cree, sino que se remonta mucho más atrás, arraigado en las tradiciones espirituales de los antepasados de los pueblos africanos, mucho antes de la existencia de la Biblia y del concepto de religión organizada. Cuando se habla de monoteísmo, la asociación con la fe judeocristiana es casi inevitable. La imagen de un Dios único, eterno y todopoderoso parece inseparable del Dios de Israel. Pero, ¿y si afirmáramos que este concepto ya era conocido, proclamado y venerado por civilizaciones africanas milenios antes de que se escribieran las primeras tablas de la ley? Puede parecer increíble, pero es una de esas verdades que han sido ignoradas por conveniencia o deliberadamente ocultadas. En el África preescrita, la diversidad de lenguas, culturas y regiones dio lugar a diferentes nombres para designar a Dios, pero la esencia de la fe permanecía inalterada. Se le concebía como el Creador, invisible, eterno, ilimitado y omnipresente, la fuente primera de todo lo que existe. Los Yoruba, que habitan en las actuales Nigeria y Benín, se referían a él como Olumare u Olorum, destacando su soberanía suprema. Los pueblos bantúes, extendidos por vastas áreas del África subsahariana, veneraban a Sarik Nzambi, reconociéndolo como la fuerza suprema. Los Akan de Ghana lo llamaban Nyame, expresando su reverencia por su poder. En el Congo se le conocía como Nzambe, enfatizando su papel como creador y sustentador del mundo. En algunas tribus del norte de África, influenciadas por el desierto del Sahara, se le llamaba simplemente el Creador, el Gran Espíritu o la Fuente, subrayando su origen absoluto de todas las cosas. Es crucial señalar que estos nombres no se asociaban con un panteón de deidades, característico de las creencias paganas, sino que apuntaban a un único ser supremo que se elevaba por encima de todos los demás espíritus y entidades. Era un monoteísmo en su forma más pura y primordial, primitivo en el tiempo, pero asombrosamente profundo en su contenido. Sorprendentemente, este Dios no era distante, era cercano, tangible e implicado en la vida cotidiana. Para estos pueblos era natural hablar del Creador con profunda reverencia, reconociendo su ojo que todo lo ve, que posee omnisciencia y que juzgaba las intenciones del corazón humano. Muchos sostenían que habitaba en los cielos, pero que al mismo tiempo estaba presente en toda la creación. Es importante destacar que este Dios no se le podía representar en forma de ídolo o estatuas, ya que cualquier intento de imitarlo de forma humana se consideraba una ofensa. Esta creencia es asombrosamente similar al mandamiento bíblico: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero, ¿era esto posible?
de su iglesia nunca tuvieron acceso al libro del Éxodo, de donde aprendieron que el Creador es invisible y eterno. Esta pregunta desafía muchas de las narrativas establecidas. Lo que algunos eruditos llamaron despectivamente creencias tribales, eran en realidad ricos sistemas espirituales que contenían códigos éticos, una comprensión de lo sagrado, el pecado, la expiación, la oración, el ayuno, la purificación e incluso la reconciliación. Pueblos enteros vivían según leyes espirituales que no habían sido copiadas de la Biblia. Estas leyes surgieron de la conciencia colectiva de estas civilizaciones, quizás inspiradas por el mismo espíritu que movió a los profetas de la antigüedad. No leían las escrituras, pero vivían según los principios que más tarde se encontrarían en ellas. Esto nos hace preguntarnos, ¿se estaba revelando Dios ya entonces? ¿Estaba el Espíritu Santo obrando entre estos pueblos de forma invisible antes de que alguien le diera un nombre? El concepto de Dios en estos pueblos era tan absoluto que se le temía, se le veneraba y se le buscaba con sinceridad. No era un simple mito para explicar el trueno o el amanecer, era el legislador moral, el señor de la vida, el juez de los actos humanos. Es más, muchos creían que, tras la muerte, cada alma se presentaría ante él, y que los justos serían recompensados y los malvados castigados. ¿No les suena familiar? Sí, aquí vemos de nuevo una conexión evidente con las enseñanzas eternas de la palabra. En algunas tradiciones africanas se afirmaba que el ser humano procedía del aliento de la boca del Creador. Otras hablaban de que el primer hombre fue formado del barro de la tierra. Es asombroso cómo, incluso sin contacto con el libro del Génesis, ya tenían ideas muy similares. Estos paralelismos son imposibles de ignorar. Nos obligan a considerar si hubo, de alguna manera, una revelación original de Dios, que se extendió por todo el mundo, pero que en algunos lugares se conservó con mayor pureza que en otros. ¿Y qué lugar sería más adecuado para preservar esta sabiduría original que la cuna de la humanidad, África? En las tierras donde la humanidad dio sus primeros pasos y donde la vida comenzó, es muy probable que también surgieran las primeras formas de comunión espiritual con el Creador. El continente africano podría ser no solo la cuna de la biología humana, sino también el centro espiritual donde el hombre se dirigió por primera vez a los cielos, pronunciando nombres sagrados con profundo temor. Esta idea por sí sola es tan trascendental que no puede ser ignorada. A lo largo de los siglos, estas antiguas tradiciones fueron subestimadas, distorsionadas y absorbidas por otros sistemas religiosos. Sin embargo, en su núcleo, conservan una pureza que sigue desafiando el tiempo. Muchos pueblos africanos aún guardan estas enseñanzas, incluso sin ser conscientes de que portan los ecos de antiguas revelaciones. Continúan elevando sus oraciones al Creador, guardando ayunos y tratando lo sagrado con un temor reverencial. Esto nos lleva a preguntarnos, con tanto acceso a la palabra escrita, ¿vivimos nosotros con la misma intensidad espiritual que estos pueblos? Es sorprendente darse cuenta de que este conocimiento ha sido silenciado durante siglos. La propia existencia de un monoteísmo africano primigenio fue ignorada durante mucho tiempo por la teología occidental. Pero hoy, gracias al coraje y a la búsqueda de la justicia histórica, estas verdades están volviendo a la luz. Y cuanto más se profundiza en este tema, más se siente que algo importante se ha perdido. La raíz de la fe fue ocultada, pero no destruida. Sobrevivió en los cantos, en los rituales, en los nombres antiguos y en las expresiones sagradas que han atravesado el tiempo, la colonización y la persecución. Todo esto demuestra que la historia de la fe es mucho más rica y compleja de lo que comúnmente se cree. Comprendemos que este tema puede parecer nuevo o incluso incómodo para algunos, pero la verdad tiene un poder inmenso. Puede deconstruir, inquietar, pero también liberar. Quizás ha llegado el momento de abrir los ojos a todo lo que fue descartado y silenciado por conveniencia.
La historia de la fe debe ser contada en su totalidad, y África tiene lecciones valiosas que ofrecer. Al examinar el legado espiritual africano, es imposible no mencionar una de las civilizaciones más influyentes y enigmáticas de la historia, el Antiguo Egipto. Esta cultura milenaria no solo cautivó al mundo con su grandeza arquitectónica, sus faraones y sus dioses, sino que también legó a la humanidad profundos conceptos espirituales que encuentran un eco directo en las Sagradas Escrituras. La conexión entre la religión egipcia y temas bíblicos como la vida después de la muerte, el juicio final y la purificación espiritual es tan evidente que muchos estudiosos sostienen que parte de la base teológica de A'atidut Sa'adek. La Biblia se nutrió de las ideas que circulaban entre los antiguos egipcios. En el Antiguo Egipto, la vida espiritual ocupaba un lugar central. La creencia en una vida después de la muerte era inquebrantable, detallada y profundamente ritualizada. Los egipcios creían que el alma continuaba su existencia tras la muerte del cuerpo físico y que su destino eterno dependía de la pureza de su espíritu y de las acciones realizadas en vida. El Libro de los Muertos, uno de los textos más famosos de la antigüedad egipcia, contiene instrucciones y conjuros para ayudar al alma a transitar por el mundo espiritual, superar pruebas y presentarse ante un tribunal para alcanzar la eternidad junto a los dioses. ¿No les recuerda esto a imágenes familiares? Cualquiera que conozca la Biblia sabe que habla de un juicio, de una recompensa y de un castigo eterno. Esta idea no surgió de la nada, y su presencia en el Antiguo Egipto apunta a una conexión ancestral que merece ser explorada y respetada. El concepto de transformación espiritual también llama la atención. Para los antiguos egipcios, la pureza no era solo una cuestión de limpieza física, sino de perfección espiritual. Realizaban con fervor complejos rituales de ablución, ofrecían sacrificios, guardaban ayunos y elevaban oraciones para preparar su espíritu para el encuentro con lo divino. Esta idea de purificación espiritual encuentra un notable reflejo en las enseñanzas bíblicas, donde la santidad, el arrepentimiento y el perdón son claves para la reconciliación con Dios. Los egipcios creían que un alma que no hubiera pasado por un proceso de purificación estaba condenada al caos o a la aniquilación espiritual. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, los profetas y sacerdotes instruían al pueblo sobre la necesidad de purificar el corazón y el cuerpo para mantener su conexión con el Señor. Sin embargo, la influencia de la cultura egipcia no se limita a los conceptos espirituales. También se manifiesta en la simbología y las narrativas. Uno de los ejemplos más claros es el Ankh, el símbolo egipcio de la vida eterna. No es casualidad que este símbolo aparezca en representaciones que luego fueron adoptadas por algunas tradiciones cristianas como símbolo de la vida en Cristo. La visión egipcia del juicio final, donde el corazón del difunto era pesado en la balanza de la verdad, prefiguró el sistema moral de recompensa y castigo, que más tarde se consolidaría en el cristianismo y el judaísmo. Parece como si las Sagradas Escrituras hubieran recogido elementos de una sabiduría ancestral, reinterpretándolos en un nuevo contexto y para un nuevo pueblo, pero conservando la esencia del mensaje divino. La figura del faraón, a menudo vista únicamente como un gobernante terrenal, también tenía una dimensión espiritual. Actuaba como mediador entre los dioses y el pueblo, garantizando el orden y la justicia divina en la tierra. Este concepto de mediación se hace aún más explícito en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo, presentado como el único camino hacia Dios y el mediador entre Dios y la humanidad. Existe aquí una conexión histórica. La religiosidad egipcia preparó el terreno para una comprensión más profunda de la mediación divina, que se revelaría de forma más completa en las Escrituras. Egipto, a menudo llamado la Tierra de los Misterios, aún guarda muchos secretos que conectan sus prácticas religiosas con las revelaciones bíblicas. Las pirámides, los templos, las inscripciones jeroglíficas, todo puede ser visto como un código espiritual que busca unir lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino.
Estas majestuosas construcciones no eran meras tumbas o palacios, eran centros de poder espiritual, donde se realizaban rituales de purificación, protección y comunión con los dioses. La espiritualidad egipcia es, por tanto, un capítulo fundamental para entender los orígenes de las ideas sobre el paraíso, el infierno, la purificación y el juicio que aún hoy fascinan a los estudiosos de la Biblia. Al estudiar la Biblia, especialmente los libros del Antiguo Testamento, se pueden encontrar historias que reflejan la influencia egipcia. El éxodo de los israelitas de Egipto no es solo una narrativa de liberación política, sino también espiritual. Es un paso de la esclavitud a la libertad, de la ignorancia a la revelación, de la muerte a la vida. Este tránsito está cargado de un simbolismo que apunta a un cambio profundo en la relación del hombre con Dios, pero que tiene sus raíces en la tierra de Egipto, donde la búsqueda de lo sagrado fue intensa y profundamente arraigada en prácticas ancestrales. Pero, ¿por qué es tan importante reconocer esta conexión entre el antiguo Egipto y la formación de las enseñanzas bíblicas? ¿Y por qué esta idea encuentra resistencia? La razón radica en el control histórico y religioso. Admitir la influencia de África en las religiones abrahámicas significa para muchos revisar la narrativa establecida sobre el origen europeo o judío de la fe. Esta revisión desafía paradigmas establecidos, pero al mismo tiempo enriquece nuestra comprensión, pues el conocimiento completo es necesario para profundizar en la fe y el crecimiento espiritual. Comprender esta verdad puede transformar nuestra percepción de la Biblia y de la espiritualidad en general. Cuando nos damos cuenta de que las raíces del monoteísmo y de las enseñanzas sagradas se hunden en culturas más antiguas y diversas, nuestra comprensión de Dios se expande. Empezamos a ver que el mensaje divino no se limita a un solo pueblo, cultura o texto sagrado, sino que se extiende a toda la humanidad a lo largo del tiempo. Es este mensaje universal el que necesitamos recuperar, no como una competencia entre creencias, sino como un reconocimiento de la riqueza espiritual que existía mucho antes de que se escribieran las Sagradas Escrituras. Reconocer el papel fundamental de Egipto en el desarrollo de las ideas espirituales es un paso hacia la justicia histórica y espiritual. Es un reconocimiento de que la fe que ha moldeado el mundo es un legado de muchos pueblos, cuyas voces han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Al estudiar la historia de la humanidad, especialmente en el contexto de la espiritualidad y la religión, observamos un patrón: el silenciamiento deliberado de las tradiciones ancestrales, en particular de las raíces espirituales africanas. La cuna de la fe, una fuente de conexión con lo divino y de profundas enseñanzas, ha sido sistemáticamente distorsionada y olvidada. La pregunta es, ¿por qué un continente tan rico en sabiduría espiritual fue excluido de las narrativas históricas oficiales? ¿Quién se benefició de ello? Para encontrar las respuestas es necesario comprender que la historia no es un simple registro de hechos, sino una construcción controlada por quienes ostentan el poder. A lo largo de los siglos, los imperios coloniales y religiosos establecieron su dominio no solo política, sino también cultural y espiritualmente. Comprendieron que para mantener el poder era esencial controlar la narrativa histórica, decidiendo qué se consideraría verdad y qué se ocultaría. La antigua espiritualidad africana, con su monoteísmo, sus rituales de purificación, su creencia en la vida después de la muerte y el juicio divino, representaba una amenaza para ese control. Imaginen el poder de una religión o una fe que se presenta como la única fuente de verdad espiritual. Quienes controlan esa fuente tienen el poder de moldear conciencias, dirigir comportamientos y legitimar sistemas políticos y sociales. Reconocer las tradiciones espirituales africanas, con su profunda sabiduría, podría haber socavado el monopolio de las grandes religiones organizadas, especialmente las occidentales. Por lo tanto, el silenciamiento histórico no fue una casualidad, sino una estrategia deliberada.
La invasión de los colonizadores europeos en África no solo implicó la conquista de tierras y recursos, sino también la imposición de un dominio espiritual. Los recién llegados impusieron sus doctrinas religiosas y su visión del mundo a los pueblos africanos, despreciando sus creencias locales, que fueron etiquetadas como paganismo e idolatría. Sistemas espirituales de siglos de antigüedad fueron declarados primitivos o incluso demoníacos, lo que sirvió como justificación para la subyugación política, cultural y espiritual. La Iglesia institucional desempeñó un papel clave en este proceso, buscando eliminar cualquier competencia espiritual. Templos, textos sagrados y tradiciones orales fueron sistemáticamente destruidos o ignorados, borrando las tradiciones espirituales africanas del mapa histórico. Este proceso no solo se dirigió contra las prácticas religiosas, sino contra la identidad misma de los pueblos, despojándolos de su conexión con lo divino, con sus antepasados y con sus raíces. El silenciamiento de las tradiciones espirituales representaba una amenaza para el poder dominante, ya que la verdadera espiritualidad libera, empodera y fomenta la autonomía. Un pueblo que conoce su historia espiritual y su identidad ancestral no se somete fácilmente a sistemas de control externos. La historia está llena de ejemplos de este silenciamiento. La destrucción de templos, la prohibición de rituales, la persecución de líderes espirituales, la quema de textos sagrados y la supresión de las lenguas nativas. Las nuevas generaciones fueron educadas para negar todo lo que había existido antes de la llegada de los colonizadores. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, las tradiciones espirituales africanas sobrevivieron en celebraciones secretas y en la transmisión oral. Hoy, en una era de despertar espiritual global, estas raíces comienzan a resurgir, ganando comprensión y reconocimiento. Se está produciendo una resurrección de la fe original, una fe que habla directamente al corazón humano, sin dogmas ni barreras. Para aquellos que buscan profundizar en lo divino y desentrañar los misterios ocultos en la Biblia, esta conciencia es de vital importancia. Comprender que el monoteísmo y los conceptos espirituales fundamentales no solo se originaron en un lugar específico, sino que se manifestaron en diversas culturas de todo el mundo, nos permite ampliar nuestra percepción de Dios, de la fe y del propósito de la humanidad. Es una reconexión con un pasado lejano que fortalece la espiritualidad del presente y abre el camino hacia un futuro más auténtico e inclusivo. A pesar del silenciamiento histórico, existe un fenómeno sorprendente que demuestra que la fe ancestral africana nunca desapareció por completo. Esta espiritualidad antigua, a pesar de la persecución, la destrucción de templos y los intentos de borrarla de la memoria colectiva, sigue viva y palpitante, transmitiéndose de forma casi invisible pero poderosa a través de tradiciones orales, símbolos y rituales que han perdurado entre diversos pueblos africanos hasta nuestros días. Es más, estas raíces espirituales resuenan incluso en el cristianismo contemporáneo, a menudo de manera velada, pero inconfundible para quien sabe dónde mirar. La transmisión oral ha sido una aliada fiel en esta supervivencia. La mayoría de los pueblos africanos que no contaban con escritura en los primeros milenios de su historia, preservaron su conocimiento espiritual contando historias, entonando cantos sagrados y enseñando a los jóvenes a través de parábolas y metáforas cargadas de un profundo significado. Esta tradición oral funcionó como una especie de código secreto, un legado vivo que se transmitió de generación en generación, incluso bajo la amenaza de la represión. Las historias sobre el Dios creador, sobre el viaje del alma, sobre los espíritus que guían y protegen, fueron guardadas celosamente por los ancianos y líderes espirituales, quienes a menudo corrían el riesgo de ser considerados herejes por las nuevas autoridades coloniales y religiosas. Junto a la tradición oral, los símbolos sagrados son otra forma evidente de resistencia y preservación. El Ankh, ya mencionado, es quizás el símbolo más conocido del antiguo Egipto,
representando la vida eterna, la conexión entre el cielo y la tierra, y la energía vital que sustenta toda la creación. Este símbolo, en diversas variaciones, se encuentra incluso en iglesias y artefactos cristianos. Pero no se trata solo del Ankh. Otros signos, como el ojo de Horus, que simboliza la protección y la salud, y el escarabajo, asociado a la renovación y la resurrección, portan mensajes espirituales que encuentran paralelismos en las ideas cristianas de protección divina, sanación espiritual y el renacimiento en Cristo. Es fascinante observar cómo estos símbolos no fueron completamente descartados, sino que fueron absorbidos, transformados y reinterpretados, a menudo sin reconocer su significado original. Esto evidencia una profunda conexión entre el cristianismo y la antigua espiritualidad africana, un puente invisible que atraviesa los siglos, uniendo conceptos y prácticas. Muchos no son conscientes de que las procesiones, la música, los cantos e incluso ciertos rituales de purificación presentes en muchas comunidades cristianas africanas tienen raíces directas en estas tradiciones ancestrales, creando una identidad espiritual híbrida, rica y poderosa. Hablando de rituales, la persistencia de prácticas de purificación, oración, ofrendas e incluso ayunos es una prueba viva de que la antigua espiritualidad africana no es solo historia. En muchos lugares, los ritos de paso, las ceremonias de sanación y las celebraciones de conexión con los antepasados todavía se realizan con la misma reverencia que hace miles de años. Estos rituales demuestran una conexión continua y directa con el mundo de los espíritus, los antepasados y el Creador. Se cree que la protección y la bendición divinas están ligadas a estas prácticas, lo que refuerza la idea de que la espiritualidad no es una cuestión de fe, sino una experiencia viva y tangible, parte integral de la vida cotidiana. Incluso en el cristianismo africano contemporáneo se pueden observar claramente los ecos de la antigua herencia espiritual. En iglesias de países como Nigeria, Ghana, Congo y Etiopía, elementos musicales, danzas rítmicas, simbología e incluso formas de adoración que recuerdan sorprendentemente a los ritos ancestrales se han integrado de forma orgánica en las prácticas litúrgicas. Algunos de estos elementos, como el uso de tambores, los movimientos de danza como expresión de alabanza, la quema de incienso y la reverencia a líderes espirituales con rasgos similares a los antiguos sacerdotes, son una continuación directa de creencias que, a pesar de todo, lograron adaptarse y manifestarse de una nueva manera. La influencia de estas tradiciones no se limita al continente africano. En la diáspora africana, especialmente en América, corrientes religiosas como el candomblé, la santería y la umbanda mantienen una profunda conexión con sus raíces africanas, hábilmente entrelazadas con elementos del cristianismo. Estas religiones sincréticas son un testimonio vivo de que la antigua espiritualidad africana no solo resistió, sino que se reinventó, llegando a nuevos horizontes y continuando su influencia en millones de personas en todo el mundo. Esta resistencia espiritual ha sido un triunfo sobre el olvido, una prueba irrefutable de que la fe ancestral no se extinguió, sino que se transformó. Además, existen manifestaciones más sutiles, a menudo pasadas por alto, que demuestran la vitalidad de esta espiritualidad. La propia idea del culto a los antepasados, tan común en las religiones africanas, encuentra un eco en la veneración cristiana de los santos y mártires. Si para los africanos la conexión con los antepasados es una forma de mantener un vínculo vivo con lo divino, para muchos cristianos esta conexión se manifiesta a través de la intercesión de los santos. Esta práctica tiene claros paralelismos y ha sido históricamente controvertida precisamente por esta influencia indirecta. Esta conexión espiritual demuestra que las fronteras entre religiones no son tan rígidas como se cree, y que existe un flujo continuo de conocimiento y fe que atraviesa culturas y épocas. Otro aspecto interesante es el papel de las historias y los mitos, a pesar de sus aparentes diferencias, comparten temas espirituales universales. La noche de religión y
de redención. Estos temas, presentes tanto en las narrativas africanas como en las bíblicas, sugieren la existencia de una fuente espiritual común, o al menos de una inspiración mutua, lo que nos invita a mirar más allá de las divisiones religiosas y culturales y a reconocer la unidad que existe en la búsqueda humana de lo sagrado. Es importante subrayar que estas señales de supervivencia de la fe ancestral africana son un llamado a reexaminar nuestros propios conceptos de espiritualidad. Nos invitan a reconocer que la búsqueda de Dios y de la verdad no es un camino bilateral, propiedad exclusiva de un pueblo, una tradición. Por el contrario, es universal y diversa, con raíces profundas y multifacéticas. Aceptar esta idea puede ser liberador, permitiéndonos respetar y valorar la diversidad de las manifestaciones espirituales y darnos cuenta de que, en el fondo, todas apuntan al mismo Dios creador. Al reflexionar sobre la Biblia, la imaginación suele evocar paisajes de Oriente Medio, desiertos interminables, la majestuosa Jerusalén y las antiguas ciudades de Judea. Sin embargo, paradójicamente, la presencia africana en los relatos bíblicos no solo es significativa, sino fundamental, aunque rara vez reciba la atención que merece. Figuras emblemáticas como Cus, Etiopía, los legendarios faraones, la enigmática reina de Saba e incluso Simón de Cirene están intrínsecamente entretejidas en los textos sagrados, demostrando la conexión inseparable de África con la historia espiritual plasmada en la Biblia. Esto nos lleva a preguntarnos por qué la huella africana en la Biblia permanece en la sombra, y si esta omisión no forma parte de un silenciamiento más amplio de las raíces africanas en el contexto religioso. Cus, por ejemplo, es mencionado repetidamente en el Antiguo Testamento como una región y un pueblo de gran importancia. Los textos bíblicos hablan de los descendientes de Cus, hijo de Cam y nieto de Noé, como antiguos pobladores de la tierra. Cus era conocido por su poder, su sabiduría y su profunda espiritualidad. No era solo un término geográfico, sino un símbolo de poder y profundidad espiritual. Etiopía, parte integral del territorio de Cus, aparece en numerosos textos bíblicos como una nación respetada, incluso como aliada del pueblo de Israel. El profeta Isaías menciona a Etiopía en varias ocasiones, destacando su relevancia en las profecías y en el plan divino. La propia Etiopía, con su rica historia cristiana, preserva tradiciones que se remontan a tiempos bíblicos, lo que confirma la continuidad espiritual del continente. La reina de Saba es otra figura fascinante e inolvidable. Viajó grandes distancias cruzando desiertos y montañas para encontrarse con el rey Salomón, cuya sabiduría y poder eran conocidos en todo el mundo. Su visita al sabio gobernante de Israel no fue un mero acto diplomático, sino un momento de profundo intercambio espiritual. La Biblia relata cómo la reina de Saba quedó asombrada por la sabiduría y la riqueza espiritual de Salomón, y cómo le ofreció regalos que simbolizaban el reconocimiento y la alianza espiritual. Esta reina no es un personaje anecdótico, sino un símbolo de la conexión entre África e Israel, entre dos mundos espirituales que juntos forjaron la historia antigua. Sin embargo, su papel a menudo es subestimado, quizás porque el énfasis en una reina africana en el centro de la narrativa bíblica podría cuestionar las narrativas eurocéntricas que aún hoy dominan. Los faraones de Egipto también desempeñan un papel crucial en los acontecimientos bíblicos. Egipto fue el escenario de muchos episodios clave, especialmente en el libro del Éxodo, donde el faraón no solo es un gobernante terrenal, sino también un símbolo espiritual que se enfrenta al poder de Dios. Incluso más allá de la historia de la liberación de los israelitas, Egipto aparece como una tierra de gran influencia cultural y espiritual, donde el pueblo de Dios pasó una parte significativa de su historia. El faraón, como mediador entre los dioses y los hombres, era una figura que mantenía una conexión simbólica con lo divino, lo que resuena con las ideas bíblicas sobre el liderazgo espiritual y la mediación.
Esta conexión entre los faraones y la Biblia subraya que África, y especialmente Egipto, no es un simple telón de fondo, sino uno de los escenarios principales de la historia espiritual de la humanidad. Entre las muchas figuras que dejaron su huella en las narrativas bíblicas, destaca Simón de Cirene. Originario de Cirene, una ciudad ubicada en la actual Libia, en el norte de África, desempeñó un papel inesperado pero significativo en los eventos del Nuevo Testamento. Fue él quien fue obligado a llevar la cruz de Jesús camino del Gólgota. Este episodio, aparentemente secundario, encierra un profundo significado. África no solo observó el desarrollo del cristianismo, sino que participó activamente en sus momentos más cruciales. Simón de Cirene se convierte en un símbolo de la conexión espiritual y práctica del continente africano con la fe cristiana desde sus mismos orígenes. Su participación en el acto de sufrimiento y redención merece ser reconocida y reflexionada. Todos estos personajes y lugares bíblicos relacionados con África son una prueba contundente de que la Biblia no es una historia localista de un solo pueblo o región. Es una narrativa universal que integra al continente africano en múltiples niveles, geográfico, histórico y espiritual. Sin embargo, por razones arraigadas en prejuicios culturales y religiosos, esta dimensión a menudo se mantiene en la sombra. Existe una tendencia a limitar la fe a ciertos marcos geográficos y a grupos étnicos específicos, subestimando la diversidad y la riqueza de la contribución africana. Reconocer el importante papel de África en la historia bíblica es un paso necesario para comprender la universalidad de la fe y del plan divino. Esta conciencia amplía nuestra perspectiva espiritual y nos permite ver que el plan de Dios siempre ha sido global, inclusivo y transcultural. Nos invita a repensar las narrativas establecidas y a valorar la diversidad de las manifestaciones de la fe a lo largo de la historia. En este camino de descubrimiento, llegamos a un punto de inflexión. Después de haber explorado las profundas raíces de la espiritualidad africana, la influencia del antiguo Egipto, el silenciamiento histórico y las conexiones bíblicas que rara vez se destacan, surge una pregunta que exige una respuesta honesta y profunda. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo puede la conciencia de estos orígenes de la fe, ocultos durante milenios, transformar nuestra comprensión de Dios, de la espiritualidad y de nuestra propia vida? No estaremos limitando a Dios a una sola cultura, a una sola nación, a una sola forma de expresar la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la verdad espiritual se encuentra en un solo libro, una sola religión, un solo país? Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más amplia? ¿Y si Dios siempre se ha comunicado con todos los seres humanos, en cualquier parte del mundo, a través de diversas culturas, lenguas y tradiciones, adaptando su mensaje a la capacidad y al contexto de cada pueblo? Esta idea puede resultar incómoda, ya que desafía lo que se nos ha enseñado como una verdad absoluta. Pero al mismo tiempo es liberadora, pues abre el camino a una comprensión más amplia e inclusiva de lo divino. Tomar conciencia de que la fe no es un privilegio exclusivo de un grupo selecto, sino un patrimonio universal de toda la humanidad, nos permite ver que el plan de Dios se extiende a toda la creación. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito de la religión y la espiritualidad: dividir y separar, o unir y conectar. Si Dios se revela a través de una multiplicidad de tradiciones, si habló a los pueblos africanos, a los egipcios, a los hebreos y sigue hablándonos hoy, ¿no es esto un indicio de un mensaje que trasciende las fronteras humanas y culturales? Esta reflexión nos obliga a reevaluar el papel de las religiones institucionales, a menudo marcadas por conflictos y contradicciones. ¿No habrá quedado la verdadera esencia de la fe sepultada bajo el peso de las interpretaciones humanas y las estructuras de poder? Al mirar hacia las tradiciones espirituales africanas, encontramos una conexión directa y viva entre el ser humano y lo divino, que no requiere de complejos intermediarios ni de dogmas rígidos.
Es una espiritualidad que nace del corazón, una experiencia personal de reverencia ante la naturaleza y de honor a los antepasados, que, aunque con otras formas, también encuentra su eco en la Biblia. Esta diversidad no disminuye la verdad, sino que la enriquece. Además, reconocer que Dios ha hablado y sigue hablando a todos los pueblos nos invita a abandonar el etnocentrismo espiritual, la creencia de que una sola religión o cultura posee la exclusividad de la verdad. Esta visión limitada es la que genera divisiones, prejuicios e intolerancia. En cambio, la conciencia de una revelación universal fomenta el respeto por las diferentes manifestaciones de la fe, acercándonos al verdadero amor que Dios nos ha encomendado y haciéndonos valorar la diversidad como parte del plan divino. Este despertar también nos llama a mirar hacia nuestro interior. ¿Cómo vivimos nuestra espiritualidad? ¿Estamos atrapados en dogmas que nos alejan de la verdadera esencia de lo que Dios quiere para nosotros? ¿O estamos abiertos a escuchar la voz del Espíritu que hoy habla a través de diversas voces, historias y culturas? La verdad revelada sobre la herencia espiritual africana nos muestra que la espiritualidad no es una cuestión de formalidad, sino de autenticidad y de una conexión sincera con el Creador. Es importante subrayar que esta reflexión no busca menospreciar ninguna fe o tradición, sino ampliar nuestra comprensión. Dios es más grande que cualquier límite humano, y su mensaje es para todas las personas, donde quiera que se encuentren. Al aceptar esto, comenzamos a vivir una fe más profunda, inclusiva y verdadera, una fe que honra tanto la historia como la diversidad de la humanidad. Al reflexionar sobre los orígenes de la fe y las tradiciones espirituales de la humanidad, es imposible ignorar un aspecto que muchos silencian o ni siquiera se atreven a mencionar: los libros y textos sagrados prohibidos, escrituras antiguas que fueron censuradas, excluidas u ocultadas de las versiones oficiales de las Sagradas Escrituras. Entre estos documentos, el libro de Enoc ocupa un lugar especial como uno de los textos más emblemáticos y controvertidos. Estos textos, conocidos como apócrifos o extracanónicos, revelan una visión más amplia y a veces impactante de la espiritualidad primordial, especialmente la profunda conexión entre la fe, la humanidad y África como cuna espiritual. El libro de Enoc, un antiguo manuscrito atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, que no fue incluido en la Biblia protestante tradicional, pero que es parcialmente reconocido por la Iglesia Ortodoxa etíope, subraya la importancia de África en la preservación de las antiguas tradiciones espirituales. Este texto narra la historia de los ángeles caídos, la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, y ofrece una cosmología que resuena con los relatos bíblicos del Génesis, pero con detalles que fueron cuidadosamente omitidos o reinterpretados en las versiones oficiales. Además menciona los orígenes de la humanidad y del mundo espiritual, estrechamente entrelazados con las regiones y pueblos que hoy conocemos como africanos. Los textos prohibidos desafían la narrativa convencional sobre los orígenes de la fe y la humanidad, ofreciendo una perspectiva espiritual multifacética. La humanidad se presenta como parte de un gran diseño, lleno de misterios y revelaciones que han sido ocultados durante siglos. La censura de estos libros fue un intento deliberado de limitar la difusión del mensaje divino, que fue distorsionado para servir a ciertos intereses religiosos y políticos. El control sobre la verdad espiritual llevó a la ocultación de un conocimiento valioso que podría haber ampliado nuestra comprensión de Dios, de la creación y de la espiritualidad universal. ¿Por qué es esto relevante para quienes buscan comprender las verdaderas raíces de la fe, especialmente en el contexto africano? Muchos de estos textos contienen referencias directas a las tradiciones espirituales africanas, a sus prácticas, creencias y cosmología. Hablan de un Dios creador universal que se comunica con todos los pueblos y de una humanidad unida por una herencia espiritual común, anterior a las religiones organizadas que conocemos hoy.
Esta visión rompe con el paradigma de la exclusividad de la fe, arrojando luz sobre un pasado espiritual que ha sido silenciado. Junto con el libro de Enoc, otros textos apócrifos como el libro de los Jubileos, el Evangelio de Tomás y el libro de los secretos de Enoc, contienen fragmentos de una sabiduría olvidada. Cada uno de ellos revela detalles sobre el origen de la humanidad, la presencia de ángeles y espíritus, y cómo lo divino se manifestó a diferentes pueblos, incluidos los de África. El análisis de estos textos nos lleva a la conclusión de que lo que llamamos espiritualidad africana primordial es una manifestación legítima y ancestral de la relación del hombre con Dios. Estos libros prohibidos no son meras reliquias históricas, contienen enseñanzas que pueden transformar nuestra percepción de la Biblia, de la fe y de la humanidad. Muestran que la verdad espiritual fue deliberadamente fragmentada, dividida y limitada. Reconocer este hecho es un llamado a la humildad y a la búsqueda de una verdad más completa, más allá de los dogmas establecidos. Es también un llamado a la justicia espiritual, para que las voces que fueron silenciadas tengan la oportunidad de ser escuchadas y respetadas. Sin embargo, existe un desafío. Muchos de estos textos fueron desacreditados como falsos o heréticos para mantener el orden establecido. Este rechazo no se basó en un estudio objetivo, sino en el interés de las autoridades por mantener el control sobre la fe y la cultura. Por lo tanto, redescubrir estos libros requiere valentía, una mente abierta y un deseo sincero de buscar la verdad, incluso si contradice nuestras creencias arraigadas. El verdadero buscador de la fe debe estar dispuesto a cuestionar, a investigar y a aceptar que la revelación divina puede ser mucho más rica y diversa de lo que las versiones oficiales nos han contado. Hoy, gracias a la tecnología y a la difusión de estos textos, cada vez más personas están tomando conciencia de esta realidad. Académicos, teólogos y buscadores espirituales de todo el mundo están comenzando a reconocer el valor de estas escrituras prohibidas y su profunda conexión con la espiritualidad africana primordial. Esto abre el camino a una nueva comprensión de la fe, una que es inclusiva, plural y verdaderamente universal. Al adentrarse en la historia de los orígenes del cristianismo, los investigadores se encuentran con un hecho que a menudo permanece en la sombra: la poderosa influencia de la espiritualidad africana en su formación. Esta influencia no es una mera coincidencia o un detalle menor, sino un elemento fundamental que moldeó ritos, símbolos y conceptos que perduran en el cristianismo hasta nuestros días. Muchos de los primeros seguidores de Jesús vivieron, predicaron o tuvieron un contacto directo con las culturas africanas, especialmente en el norte de África. Esta interacción cultural y espiritual dejó una huella indeleble en la fe cristiana en ciernes. Se sabe que ciudades como Alejandría, en Egipto, fueron centros clave del pensamiento teológico y espiritual en los primeros siglos de la era cristiana. Alejandría fue la cuna de grandes líderes cristianos como Clemente y Orígenes, quienes no solo desarrollaron doctrinas fundamentales, sino que también estaban inmersos en tradiciones filosóficas y espirituales que reflejaban el sincretismo de la época, incluyendo elementos de la espiritualidad africana. La influencia de estas tradiciones se manifiesta en la forma en que el cristianismo Además, la propia idea de monoteísmo y santidad, que es central en el cristianismo, resuena con muchos de los aspectos que se cultivaban en los sistemas espirituales nativos de África. El concepto de un Dios creador, todopoderoso y presente en toda la creación, era una realidad vivida por los pueblos africanos mucho antes de que se escribieran los textos bíblicos. Esta visión no fue simplemente adoptada, sino que dialogó y se integró en la experiencia religiosa de los primeros cristianos, formando una base que valoraba tanto la trascendencia como la inmanencia de lo divino,
algo también central en las tradiciones africanas. Los ritos de purificación que hoy forman parte de las liturgias cristianas, especialmente en el sacramento del bautismo, tienen claros paralelismos con los antiguos rituales africanos. El agua como símbolo de limpieza espiritual, de renovación del pacto con Dios y de abandono del pecado y de la vida anterior, son conceptos que se conectan directamente con prácticas ancestrales. No se trató de una simple adaptación cultural, sino de una continuidad espiritual que fortaleció el mensaje del Evangelio en un contexto multicultural. El uso de símbolos es también una prueba contundente de esta influencia. Los símbolos cristianos, como la cruz, que adquirió un profundo significado con la crucifixión de Jesús, tienen variaciones que se remontan a antiguos símbolos africanos de vida y protección, como el ankh egipcio. Aunque el cristianismo transformó estos símbolos, su origen y su poder simbólico reflejan tradiciones africanas, lo que indica que los primeros cristianos no estaban aislados, sino inmersos en un rico tejido espiritual que trascendía las fronteras geográficas y culturales. No se puede pasar por alto la presencia de figuras históricas africanas que fueron pioneras en el cristianismo. San Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia, nació en el norte de África, en lo que hoy es Argelia. Sus escritos moldearon la teología occidental, y él mismo era profundamente consciente de las raíces espirituales de su tierra natal. El cristianismo primitivo en el continente africano no solo fue receptivo, sino también creativo, generando un legado intelectual y espiritual que influyó en todo el mundo cristiano. A lo largo de los siglos, la herencia africana en el cristianismo ha sido opacada por narrativas que enfatizan una perspectiva europea. Sin embargo, más allá de las grandes figuras, las comunidades cristianas africanas han preservado sus tradiciones, demostrando una conexión espiritual continua con el pasado. Los ritos de veneración a los santos y mártires, las formas musicales y de danza, y las celebraciones festivas, elementos de las antiguas prácticas africanas. El cristianismo africano ha sido y sigue siendo una manifestación vivante de la fe, e integra el sagrado mundo cotidiano con los antepasados con lo divino, lo que demuestra la naturaleza viva y evolutiva de la espiritualidad. Es importante destacar que la interacción entre el cristianismo y la espiritualidad africana se extendió también a la diáspora africana. En América surgieron religiones sincréticas como el candomblé, la umbanda y la santería, donde los antiguos elementos africanos se entrelazaron con los cristianos, demostrando que esta herencia no desapareció, sino que se transformó y sobrevivió incluso en las circunstancias más adversas. Esta supervivencia espiritual es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de la fe africana, que ha tenido un profundo impacto en las prácticas cristianas en todo el mundo. Sin embargo, esta importante parte de la historia rara vez se enseña. Muchos desconocen que el cristianismo primitivo se forjó en un diálogo cultural y espiritual con África, y que esta influencia es una parte legítima e integral de la herencia cristiana. Tomar conciencia de este hecho amplía nuestra comprensión de la fe, nos invita a reconocer la riqueza de la espiritualidad humana y nos llama a valorar la diversidad dentro de la unidad de la fe cristiana.